Hola apasionados y bienvenidos a Universo Cycling. Hoy con todos nosotros tenemos a Saúl Miguel, más conocido en redes sociales como Capelmour, comentarista de Eurosport España. Hemos estado hablando con él de diferentes temas, principalmente de ciclismo femenino y ciclocross. Recuerda activar la campanita, dar like y sobre todo suscribirte al canal. Aquí con todos vosotros en Universo Cycling, Saúl Miguel Capelmour. Muy buenas apasionados y bienvenidos a otra charla más de Universo Cycling. Hoy tenemos con nosotros al buen comentarista de Eurosport España, Saúl Miguel, al que muchos conoceréis por su faceta como comentarista y también por ser uno de los grandes periodistas en España que domina más el tema del ciclismo femenino. Y para empezar la primera pregunta, nos gustaría, Saúl, que empezaras cómo ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy. Los que no te conozcan tanto, ¿cómo has llegado a ser uno de los periodistas más importantes, digamos, de Eurosport? Bueno, lo primero, un saludo y encantado de estar aquí hablando con vosotros. Y esto, no sé muy bien cómo empezar, porque digamos que mi trayectoria es un tanto sui generis y bastante atípica, dado que yo en principio no orienté mis estudios hacia esto, hacia el periodismo. Y de alguna manera creo que soy un ejemplo, supongo que bastante afortunado. Claro, también uno se lo tiene que currar, ¿no? Pero en este caso he tenido un poco la fortuna de mi lado de que al meterme un poco en lo que sería a lo mejor que podríamos llamar el periodismo amateur, de ir colaborando con alguna página web creada más bien por amor al arte, como era, por ejemplo, pues Cobbles and Hills, que fue donde realmente yo empecé, la desaparecida Cobbles and Hills ya hace unos años, pero que bueno, que fue un inicio para muchas cosas y la verdad es que fue una página que influyó a otras, aunque al final no llegó a hacerse profesional realmente, pero para muchos fue un referente y para mí personalmente fue una gran experiencia y digamos que un trampolín de lanzamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, y aunque aquello lo hacíamos por amor al arte, me permitió tener cierto nombre y hacerme un poco el hueco. Y especialmente tuve la suerte, aunque yo nunca lo hice con ese objetivo, porque yo simplemente quería colaborar con unos colegas y pasármelo bien, no tenía grandes ambiciones, ¿no? Pero una cosa que veo ahora, mirándolo en perspectiva, es que el hecho de, por así decirlo, no sé si especializarme, pero el mostrar interés por categorías o disciplinas menos seguidas, como en mi caso eran tanto el ciclismo femenino como el ciclocross, del que también soy un apasionado, pues me permitió a lo mejor tener unos conocimientos en algo que no era tan común entre mucho aficionado, periodista, ciclista español, y eso de alguna manera te puede hacer como una persona demandada si alguien demanda tus conocimientos, ¿no? Es como que, a ver, en España hay 50.000 personas que saben mogollón de fútbol, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero ¿cuántas personas hay que tengan cierto control sobre ciclocross o sobre ciclismo femenino o sobre ciclismo en pista, por poner algo que a lo mejor yo no soy especialista, pero otros sí lo son? Pues no es tanto, ¿no? Entonces a lo mejor esa especialización un poco en el, como diría un colega mío, que me gusta la palabra porque la dice con cariño, en el infraciclismo, me permitió, pues a lo mejor destacar más, ¿no? Porque no estás dentro del montón, eres como alguien un poquito aparte, alguien un poquito diferente. Y eso permitió pues que al final llamasen a mi puerta, porque llamaron a mi puerta y así fue un poco como entré ya en lo que es Eurosport, que es realmente mi proyecto profesional de ciclismo más importante, aunque también ya había hecho antes otras cosas profesionales, como la colaboración con la revista británica Pro Cycling y alguna otra cosa tipo revista o participación, ayuda a la hora de elaborar algún libro. Eso es algo en lo que he estado también ahora implicado. Y bueno, ese sería un resumen bastante amplio porque ya creo que he dado una respuesta larga para empezar. No, me ha gustado mucho dos cosas que has dicho. La primera, pues que empezaste así un poco por pasión, que es como hemos empezado nosotros, este pequeño proyecto. Luego cada uno tendrá su trabajo, digamos, a día de hoy, pero es un poco el objetivo de este pequeño proyecto entre nuestros cuatro amigos. Y la otra cosa es lo especialista o lo que sabes ya, tanto de ciclocross como del ciclismo femenino. Y déjame decirte también
en clásicas, que es un tema que a nosotros nos apasiona mucho, sobre todo a Jaume. Sí. Entonces sois buena gente, me alegro de estar hablando con vosotros. Y por ese motivo teníamos tantas ganas de hablar contigo, porque nos pasamos horas y horas hablando de estas especialidades dentro del ciclismo, pero teníamos muchas ganas de que vinieras. Mi segunda pregunta, o segundo tema que quería preguntarte, es un tema que le hacemos a todos los entrevistados. Es cómo ha variado, cómo ha cambiado tu año, este año tan raro por el tema de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, respecto a un año normal. Uf, es complicado decirlo así en breve. Digamos que enfocándolo desde un plano a lo mejor más puramente personal, ha sido realmente una auténtica montaña rusa emocional en muchos sentidos, porque también pensad que para quienes nos ganamos la vida profesionalmente con esto, te encuentras de repente, sobre todo siendo freelance, ¿no? Te encuentras de repente con una situación en la que todo el deporte está parado, ves que no vas a tener ingresos durante un tiempo indefinido, porque era una incógnita, un misterio por entonces, y se te viene un poco el mundo encima, ¿no? Eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, pues también te afecta doblemente valga la redundancia, personalmente, por la situación evidentemente dramática para todo el mundo, ¿no? Y otro también desde el punto de vista de la pasión y el hobby, que el ciclismo nunca deja de ser eso, aunque trabajes en ello, no deja de ser tu pasión y tu hobby, y estás viendo que el deporte que alimenta tantas horas de tu tiempo libre entreteniéndote, pues también ha desaparecido, ¿no? Entonces te cambia la vida en muchos sentidos. Y yo reconozco que para mí personalmente ha sido complicado mentalmente, ha sido complicado psicológicamente, y la verdad es que mirándolo un poquito ahora en perspectiva, creo que hemos sido afortunados de al final haber podido tener tantas carreras, porque allá por, no sé, abril, mayo, casi se hacía imposible pensarlo, ¿no? Entonces, visto en perspectiva, pues ni tan mal, la verdad, pero ha sido bastante complicado desde muchos puntos de vista. Vamos con la última pregunta antes de hablar al tema que nos apasiona a los tres, por decirlo así, y que a mucha gente le interesa. ¿Cómo se prepara una retransmisión, ya sea de una clásica, de una carrera de ciclocross, que es una hora, pero es puro espectáculo? ¿Cómo se preparan esos primeros momentos? ¿Qué usáis? Las redes sociales hoy en día son súper importantes. Cuéntanos un poco sobre este tema. Mira, o mirad, yo creo que la preparación más importante de todas, diría que el 90% de lo que es la base de la preparación no es ni 5 minutos antes, ni una hora antes, ni el día antes, es la trayectoria de toda tu vida como aficionado al deporte. Es decir, si tú ya tienes una base de conocimientos y unos cimientos bien construidos, prácticamente no tienes que preparar nada, porque te traes la lección sabida de casa. Al final consiste simplemente añadiendo al conocimiento que tú has ido acumulando a lo largo de los años, simplemente estar un poco al día de las noticias que van ocurriendo para que no te pille nada por sorpresa cuando vas a afrontar la carrera. En el caso, por ejemplo, de una carrera de ciclocross, que es un esfuerzo de 1 hora aproximadamente y se retransmite entera, pues con eso te vale, ¿no? El estar al tanto de las noticias y el conocimiento que tú tengas, empieza la carrera y te pones a retransmitir. Con una carrera de ciclismo en ruta entra otro componente un poco diferente. A esto se suma el hecho de que si la carrera ya lleva, vamos a poner que 2, 3 o 4 horas incluso, desde que ha empezado hasta que comienza la retransmisión, porque evidentemente no todas se retransmiten de principio a fin, a lo mejor das la última hora o las últimas 2 horas, entonces tienes que estar atento fundamentalmente a Twitter y al hashtag en cuestión correspondiente a la carrera para ver
lo que ha pasado y saber a qué te vas a enfrentar o con qué te vas a encontrar cuando tengas las primeras imágenes, porque muchas veces si no es por eso tú no tienes ningún tipo de información interna de lo que va a ocurrir. Alguna vez sí, alguna vez te dan alguna información interna antes, en los minutos antes, pero no tienes esa garantía, ¿no? Entonces tienes que tirar un poquito de redes sociales para estar al día. Pero lo fundamental son los conocimientos que tú has ido acumulando a lo largo del tiempo y estar más o menos al día de las noticias que van ocurriendo. Y si es a la inversa, quiero decir, en vez de las últimas 2 horas, que sea al revés, que te toquen la primera o segunda hora, al principio de una carrera. Bueno, en este caso tienes que ser consciente de que no sabes cómo se va a desarrollar y a lo mejor puede ser una primera parte de la carrera aburrida, ¿no? Vamos a decirlo así, porque puede serlo, ¿no? Que se forme la típica escapada de pito, como se llama en el argot ciclista, ¿no? Que se van 4 o 5 corredores, o lo que es peor, uno, a lo mejor solo, como en algunas etapas de la primera semana del Tour de Francia, desde el principio y te encuentras con 2 o 3 horas que no pasa nada. Entonces, pues, cuando te enfrentas a una emisión de ese tipo, sí que a veces te traes algún tema de discusión preparado un poquito de antemano, relacionado con la carrera, con el sitio por el que va a transcurrir, si es a lo mejor si sale o llega a una zona de bastante tradición ciclista, pues ya puedes ir metiendo un poquito de la historia, de las etapas anteriores que han llegado a ese lugar y demás, o a lo mejor temas que no se han podido desarrollar suficientemente y que han ocurrido en etapas anteriores en una vuelta por etapas, pues también aprovechar para darles un poquito más de espacio, ¿no? En esas primeras horas, porque sí es verdad que tienes que ser consciente que a veces hay horas de relleno y no puedes estar todo el rato narrando lo que pasa en carrera porque muchas veces no está pasando nada reseñable, ¿no? Entonces tienes que tener ciertos recursos para saber rellenar esos espacios y no ser repetitivo o no ser demasiado obvio. Vamos ya con el tema ya que decíamos antes, las clásicas. Y aquí voy a dejar un poco que tome la batuta a Jaume, porque aunque a mí cada vez me apasionan más, es el más entendido, digamos, dentro de esto en nuestro proyecto. Sí, bueno, más que entendido que la sigo un poco más y ya está, tampoco nada del otro mundo. A mí me gustaría saber de dónde te viene esta pasión por las clásicas, porque incluso te oímos en Eurosport comentar que has estado o estuviste en la zona, incluso que puedes dominar un poco el idioma flamenco. Sí, y es una respuesta, o no es, mejor dicho, no es una respuesta obvia a la pregunta que me estás haciendo. Sí que es más fácil decir que por el hecho de que me apasionan mucho es por lo que al final he ido allí, he reconocido pues aquellas carreteras, aquellas zonas. También he aprendido algo del idioma, he hecho amistades por Bélgica, por Flandes, que me han sido muy útiles a la hora de enseñarme un poco todos los secretos de aquello. Pero la verdad es que el cómo comenzó mi amor por las clásicas es una pregunta que yo también me haría a mí mismo, porque no tengo la respuesta clara. Yo empecé a aficionarme al ciclismo en el año 1994. Tenía 11 años entonces, y a diferencia a lo mejor del típico, hombre, tampoco quiero hablar así en general por todos porque cada uno se aficiona de su manera, ¿no? Pero sí tengo la sensación de que a lo mejor el aficionado más común o el típico suele empezar viendo las grandes vueltas, suele empezar viendo el Tour de Francia, la Vuelta a España, a lo mejor el Giro un poco más adelante porque el Giro parece a lo mejor menos, dentro de España, a lo mejor menos famoso de más, aunque luego al aficionado más puro es una carrera que le fascina, ¿no? El Giro de Italia siempre. Pero yo no empecé de esa manera. Yo me acuerdo que empecé a ver todo. O sea, las clásicas y las vueltas por etapas por igual. Me interesaba todo de la misma manera. Y sí que recuerdo que desde el principio me fascinó mucho la cuestión esa de los adoquines y aquellas carreteras en mal estado. Las cotas cortas, por ejemplo, de una Lieja, de una Amstel Gold Race, más incluso que la alta montaña. Y mis corredores favoritos eran clasicómanos desde el principio. Yo no era a lo mejor tan
fan del típico escalador de la época, como podrían ser, hablo como me hice aficionado en el 94 y bueno, pues los siguientes años, ahí mediados de los 90, pues estaba estaba Indurain, estaba Perico Delgado dando sus últimos coletazos, estaba, como digo, estaba Pantani, estaba Rominger todavía. Estaba el Chava Jiménez, que estaba comenzando un poquito, gente así, ¿no? Que eran muchos, pues los ídolos de mucha gente por entonces. Y yo, sin embargo, era fan de Michele Bartoli, de Johan Museeuw y de gente así, de Andrei Chmil, o sea, era un poquito más extraño en ese sentido. Y no sé por qué, simplemente fue que la tendencia o mis gustos me fueron tirando un poco por ahí. Me gustaba también el mal tiempo habitual de esas carreras, le daba un cierto toque épico adicional que a lo mejor un Tour de Francia o una Vuelta a España con muchos días de sol no tenían, las distancias largas, el ser más de 250 kilómetros y el que tenían también una historia muy rica, porque muchas de esas carreras son muy antiguas, más antiguas incluso que algunas de las grandes vueltas por etapas. Así que era un poco todo esto. ¿Andrés se ha cambiado de nacionalidad otra vez o sigue con la misma? No sé, yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Ya no sé si ahora si es ruso, si es moldavo, si es belga al final o qué, pero la verdad es que era un tipo duro, o sea, un clásico mano puro y Sí, duro sí, sí. de los de entonces. Qué bueno. Hablando de clásicas, para ti, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que te gusta más? Mi favorita es Flandes. Mucha gente diría Roubaix, ¿no? O también dicen Roubaix y Flandes es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá. No, yo tengo claro que la mía es Flandes. Lo ha sido siempre y lo es más, especialmente después de haber visitado aquella zona, después de haber visitado el museo de la carrera que hay en Oudenaarde, que es donde está la línea de meta, ubicada ahora desde el año 2012 de la carrera. Y en este caso sí que tengo una razón objetiva para elegirla sobre Roubaix. Bueno, hay otras grandes clásicas también, están todos los monumentos, ¿no? Podría elegir algún otro, pero las que más me gustan a mí son las de adoquines y concretamente las de Flandes, es decir, no solo de Ronde, sino también Het Nieuwsblad y Lagante Wevelgem y E3 Harelbeke y todas estas que hay por allí, ¿no? Pero hay muchas veces en la discusión Flandes-Roubaix, yo recuerdo que mucha gente me ha dicho, y es un argumento muy válido, que les gusta más Roubaix, entre otras cosas, porque es una carrera más única que Flandes, porque como Roubaix solo hay una, sin embargo, como Flandes hay varios mini Flandes en el calendario, Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, y a través de Flandes, son como Flandes en miniatura, ¿no? Más concentrados, más cortos, pero al fin y al cabo pasan por las mismas carreteras, porque es que aquello todo es una región pequeñísima, cuando estás allí te resulta curioso lo cerca que está todo y al final es en un sitio de un radio de 20 kilómetros, hacen una carrera de 250 kilómetros dando vueltas y vueltas y vueltas, porque es que es básicamente eso, ¿no? Pero del mismo modo que algunos dicen que prefieren Roubaix porque es más única que Flandes, pues a mí me gusta Flandes porque creo que muestra mejor la versatilidad de los clasicómanos que Roubaix. Roubaix es para un especialista muy concreto, puro y duro, en el adoquín llano, ¿no? En Flandes tienes algo de adoquín llano, más fácil que el de Roubaix. Tienes adoquín en cuesta con los muros, con las colinas adoquinadas y tienes también colinas asfaltadas y luego tramos llanos en los que puede entrar el viento, asfaltados, es decir, tienes un poquito más de todo y a mí me atrae mucho eso y Flandes, Roubaix, la veo un poquito más y vamos a ponerlo entre muchas comillas, encefalograma plano, porque es más para un especialista muy puro en ese tipo de carrera, ¿no? Que al fin y al cabo, París-Roubaix es mi segunda carrera favorita del calendario, o sea que yo adoro Roubaix con todas mis fuerzas y también he estado, también he ido porque está muy cerca de la frontera con Bélgica y he estado allí, he hecho en bici el Carrefour del Havre, por ejemplo, y he estado por esos últimos 20 kilómetros de la carrera los he hecho, ¿no? Y me gusta también mucho, pero Roubaix es mi ojito derecho absolutamente de todo el mundo del ciclismo y
y vamos, sueño con Roubaix dormido y despierto, y el día antes es algo muy, muy especial. Flandes, ¿no? ¿Querías decir? Con Flandes, sí, bueno, ya tanto hablar Roubaix, pero sí, con Flandes. Con Roubaix también, con Roubaix también, pero un poquito menos. Pero Flandes, sí, Flandes es mi carrera, desde luego. Comentabas que Roubaix es más única, aunque en estos últimos años, gracias también en parte a Eurosport, hemos estado viendo que hay otros mini Roubaix. Por ejemplo, la que más recuerdo no es tan parecida, es la Les Amis, y también la que ganó Van der Poel hace... El gran Premio de Nennes en Francia. Es correcto. Sí, Esta sí que me pero parece claro, que es... el Gran Premio de Nennes se ha convertido en una especie de mini Roubaix en los últimos 2 o 3 años, porque antes no era así. Antes era una carrera mucho más fácil y para sprinters, y ahora sí que ya le han ido metiendo tramos adoquinados de aquella zona del noreste de Francia, casi fronteriza con Bélgica, y efectivamente, más que el Les Amis, incluso el Gran Premio de Nennes ahora es una especie de mini Roubaix, pero hasta hace nada pues prácticamente no había eso. Y Les Amis tiene un poquito de Flandes también, porque tiene sus cuestecillas. Sí. Incluso el adoquín hay algún tramo en pendiente. Exacto. Yo Les Amis recuerdo, mira, la primera vez que la vi fue porque Jaume me la dijo, y fue la femenina, y con la victoria de Sheila Gutiérrez, creo que es la corredora. Sí, en 2017 yo creo que fue cuando ganó Sheila. Pues allí fue el año justamente que Jaume me la inculcó dentro del calendario. Yo sin querer quitarle una pregunta a Jaume, te diría, sí que no eres una persona tan veterana, digamos, como para conocer toda la historia o haberla vivido en persona, digamos, Claro. pero desde que dices que te aficionaste en el 94 y hace unos casi 30 años, ¿cómo ha variado esos años, los 90 y pico, las clásicas con las clásicas a día de hoy? ¿Ha cambiado mucho? Hombre, a nivel de aficionado han cambiado bastante, porque yo creo que ahora son mucho más apreciadas. Y de hecho, ahora te encuentras a mucho aficionado que afirma que son sus carreras preferidas, más que las vueltas por etapas. Antes era muy difícil encontrar eso, yo creo. Y hay una persona, me gustaría mencionarlo aquí porque tengo buena relación con su hijo, y hay una persona belga, pero belga afincado en España, ya falleció, que escribía en el extinto semanario Meta 2000, que es Jeff Van Looy. Su hijo es Nicolás Van Looy, que escribe en Ciclo 21. Espectacular. Pues su padre, Jeff Van Looy, con sus columnas en el Meta 2000, yo creo que fue el gran responsable en aquella época de inculcar el amor por las clásicas al aficionado español. Así que mi reconocimiento para él, porque yo también aprendí mucho de lo que él escribía. Él era un belga que hablaba nuestro idioma, afincado en España, pero como buen belga, pues era una auténtica enciclopedia en las clásicas, y supo transmitir la pasión por aquellas carreras, y nos hizo un poquito belgas a todos los que le leíamos. Belgas, pero belgas flamencos, claro, no belgas balones, porque los balones son otra historia, por mucho Philippe Gilbert que tengan. Así que eso ya fue creciendo, y yo creo que un poco entre todos hemos ido retroalimentando esa pasión por las clásicas, y al final, claro, cuanta más gente hay, más gente también intenta ensalzar ese cariño que tiene por esas carreras, y al final como que se va pegando, se va contagiando esa afición por las grandes pruebas de un día. Así que ahora sí, ahora hay mucho más que entonces, desde luego, y también mucha más posibilidad de verlas en televisión, gracias, pues entre otras cosas, a Eurosport, yo creo, y no es porque yo trabaje para Eurosport, es que realmente en España pues Eurosport es el canal que las da todas. Es así, es un hecho. Así es. Sí, seguimos. Antes nos comentabas que has podido estar allí, conociendo a la gente, la zona. ¿Crees que el belga flamenco, sobre todo, vive diferente el ciclismo como lo vivimos aquí? Sí, sí, desde luego. La respuesta es sí, pero quizá no de una forma tan romántica o idealista o exagerada como algunos aficionados en España creen. Y esto he investigado, y yo he hecho las preguntas específicamente a la gente de allí,
y me ha permitido verlo, porque aquí a veces tenemos la impresión, en parte cierta, en parte errónea, y ahora matizo el porqué y explico el porqué, de que uno va a Flandes y todo el mundo es un gran experto en ciclismo, ¿no? Y te pueden dar una lección o conocen a cualquier corredor de cualquier equipo pequeño, de estos flamencos que actúan un poquito casi a modo de filiales no oficiales de grandes equipos como de Koenig Quick Step o Lotto Soudal o otros, ¿no? De todos estos equipos como Top Sport Flanderen y Valois y todos estos, ¿no? Por poner algún ejemplo. Pero bueno, y yo investigué y esta pregunta que tú me has hecho a mí la he hecho yo, modificada un poco, pero la he hecho yo para ver un poco cómo es el aficionado belga y en general no solo el aficionado, sino el habitante de Flandes en cuanto al ciclismo, ¿no? Y es verdad que sí que casi podrías decir que un 50% por lo menos en mi experiencia, un 50% de los flamencos son aficionados al ciclismo en cierta medida, es decir, que si hay una carrera importante en la tele la ven, si pasa una carrera más o menos cerca de su casa, y allí en Flandes pues todo está bastante cerca, la verdad, van a verla, pero lo que es aficionado entendido, puro y duro, apasionados como podamos ser pues vosotros dos o yo mismo, tampoco hay tantos. Hay mucho aficionado genérico, pero entendidos, verdaderos expertos y apasionados en ciclismo que controlan mucho, no creo que necesariamente haya más que en España, a lo mejor. Lo que sí es, hay mucho aficionado, pues eso, más o menos que tiene cierto interés sin ser un auténtico friki o una enciclopedia de la materia. Esa es mi sensación y mi experiencia con las ya numerosas veces que he estado allí, tanto de mi observación pasiva como de observación activa, preguntando yo a la gente cómo lo viven. Sí, podríamos decir que más o menos el bagaje es el mismo que aquí, lo único que ellos especializados más en clásicas y en sus propias clásicas, y nosotros podríamos, pues, de aquí de España, podríamos decir que somos más especializados en vueltas por etapas, ¿no? Por ejemplo. Sí, y efectivamente, allí, sobre todo, este aficionado no tan experto flamenco, que sí abunda mucho, sería a lo mejor el que está un poco más centrado en lo que son las carreras de allí, las clásicas de Flandes y demás, y después ya están los frikis de Flandes, que también los hay, que claro, les gustan las clásicas, pero también se desviven por la Vuelta a España o por la Milán-San Remo, por poner otra cosa. Pero sí hay más aficionado al ciclismo que aquí, en general, pero aficionado experto, aficionado verdaderamente que siga todo el calendario, no creo que haya más que aquí. Hablas de frikis y a veces nos consideramos a nosotros en hacer rankings o en... Mucha gente dice, yo no tengo ningún ciclista favorito y tal, cosa que personalmente muchas veces lo veo difícil. Personalmente yo no tengo miedo en decir muchas veces que Peter Sagan para mí es uno de los mejores ciclistas que he visto. ¿Tú harías digamos, no un top, sino nombrarías a 5 o 6 ciclistas en este tipo de carreras que digas, estos, aunque no sean de los mejores, a mí me tienen cautivado? Esta es una pregunta curiosa porque a mí me gusta a veces preguntarle a la gente, oye, ¿cuál son esos corredores que a ti te hacen tilín pero que no son los obvios? Porque es muy obvio decir, yo soy fan de Peter Sagan o soy fan de Mathieu Van Der Poel o yo qué sé, o en grandes vueltas pues ahora de Tadej Pogačar o de Primo Roglic, ¿no? Los obvios, pero siempre hay algunos ahí que son como un poquito menos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo debilidad por Tim de Klerk y nunca lo he ocultado. Tim de Klerk, apodado el tractor, pues evidentemente no es un ganador, él es un currante, pero a mí me encanta la labor que hace y es uno de esos corredores a los que yo sigo con especial devoción, ¿no? Y por poner otro, a lo mejor ahora ya no tanto, ahora ya es un poco más una estrella, ¿no? Pero hace unos años yo era muy fan de Yves Lampaert.
cuando no era tan conocido y lo tenía ahí como, era un clasicómano de tercera, ¿no? Y yo estaba ahí convencido, este tío es buenísimo, este tío es buenísimo. Y bueno, a lo mejor no es una mega estrella como Sagan o Van der Poel ahora mismo, pero bueno, ya es un corredor muy sólido y con capacidad para ganar grandes clásicas. Entonces, si mencionase yo dos de los míos, pues sí, serían a lo mejor Tim de Klerk y Yves Lampaert, de estos a lo mejor no tan obvios que sigo y que son corredores de clásicas, cada uno en su papel, ¿no? Pues son dos de estos. Luego a veces también tienes un poco de... coges cierto aprecio por gente a la que conoces más de tus visitas allí, ¿no? Y, por ejemplo, pues sé que la verdad es que mi mejor amigo en Flandes ahora, que es la persona con la que siempre quedo cuando voy por allí y es el que me ha enseñado todas las rutas y demás, él es un gran aficionado al ciclismo, Ronnie se llama, vive en Sottegem, que es uno de las localidades por las que pasa la Vuelta a Flandes, bueno, y otras tantas carreras, ¿no? Y él sale mucho en bici y suele entrenar con algunos corredores de por allí también, y en concreto entrena bastante con Tiesj Benoot. Y claro, él también me habla mucho de cosas de Tiesj Benoot, entonces le vas cogiendo también cierto cariño al ciclista por el hecho de que, bueno, que tienes como una especie de amigo común con él, ¿no? Y luego también en lo que estoy yo implicado, que es el ciclismo femenino, que ahí también conozco más personalmente a algunas corredoras y tengo yo pues, cierta amistad con algunas ciclistas, pues ahí también, sean estrellas o no, pues claro, la sigues un poco más por esa razón, ¿no? Exactamente, bueno. ¿Seguimos? Sí, seguimos Sí, Jaume, sí, sí. Sí, bueno, hemos puesto ahora un par o tres de preguntas así improvisadas. Nos ha tocado un poco la estructura de la entrevista, pero bueno, seguimos. Tenía apuntado... Sí, ¿por qué crees que en España, históricamente, tenemos este menor bagaje en clásicas? ¿Por qué no nos ha gustado tanto? Yo creo que mencionaría dos razones, ¿no? Una, que es la original y la más antigua, es que tradicionalmente en España no han salido ciclistas especialistas en este tipo de carreras. El típico español, y como a lo mejor es un poco casi un cliché, ¿no? Que casi es como más lo ve el aficionado extranjero, pero es la verdad realmente, y si vienes a lo largo de la historia es la verdad. El típico corredor español que ha destacado ha sido escalador o vueltómano, no clasicómano, hasta años bastante recientes. Entonces, claro, quieras o no, un poco... pues, el ídolo nacional de turno suele determinar los intereses de buena parte de los aficionados, y cuando el ídolo nacional destaca en el Tour de Francia o en la Vuelta a España, pues el interés de los aficionados se va al Tour de Francia o a la Vuelta a España. Y aparte de eso está el hecho de que hasta no hace muchos años, pues el seguir las clásicas en televisión desde aquí tampoco era tan fácil. Tenías que estar bastante metido en el tema y a veces buscarte la vida un poco, incluso con enlaces piratas o cosas así, que ahora, como digo ya, pues bueno, pues afortunadamente con Eurosport no hay que recurrir a esto, pero había que buscarse un poquito la vida antes, aunque siempre algunas se daban, ¿no? Ya yo recuerdo cuando me aficioné a mediados de los 90 que ya se podían ver algunas clásicas, pero era más complicado. Entonces, entre que el típico corredor español superclase era vueltómano escalador y no clasicómano, y que para el aficionado era más difícil ver esas carreras en televisión, pues al final quedaban un poco como las grandes olvidadas. ¿Y no crees que se puede haber dado un poco el efecto a la inversa? Es decir, que los equipos españoles, tanto profesionales como amateurs, no se han centrado mucho en este tipo de corredores, que siempre han buscado más en la base el escalador típico. Lo comento porque es un asunto que tenemos un amigo propio, un amigo común, de aquí, vive al lado del pueblo donde soy yo, que él le ha costado mucho llegar a ser profesional por su perfil de corredor aquí. Y siendo amateur, fue quinto en 2015 en el Campeonato de España, detrás de Valverde, y bueno, en el grupo mismo sprintó.
y se tuvo que ir a Austria para poder ser profesional, porque su perfil era más sprinter que podía pasar un poco las cotas y aquí no encontraba ofertas. Muy cierto, ese es un buen apunte también y desde luego eso también ha afectado, ¿no? A la hora de que no se desarrollen o que no salgan figuras ciclistas clasicómanas en España, porque no puede ser solo por genética. El decir, no, es que aquí solo salen escaladores o vueltómanos, pues hombre, no, alguna otra cosa saldrá, pero es cierto que se valoran menos en los equipos, sobre todo yo creo que se valoraban menos, e incluso el corredor que sale un poquito más de esa forma, se le tiende a orientar más hacia las vueltas por etapas. Aquí voy a dar un ejemplo muy obvio, a lo mejor no es muy comparable porque, claro, como hablamos de un auténtico superclase que es capaz de ganar casi cualquier cosa, pues le puedes orientar hacia lo que quieras que va a ganar, pero Alejandro Valverde ha orientado su carrera muchísimo hacia las vueltas por etapas y creo que no ha explotado su faceta como clasicómano, todo lo que podría dar de sí y vamos, ni el 50%, ¿no? Y si Valverde fuese belga, pues a lo mejor habría sido un corredor igual de bueno, pero muy distinto. Entonces aquí sí es verdad que se valoran más otras cosas y si eres sprinter o corredor de estos, como dicen en Italia, pasista veloce, ¿no? El típico rapidillo que pasa cotas hasta cierta medida y puede ganar en un grupo pequeño, pues o eres muy, muy bueno, eres excepcionalmente bueno como Óscar Freire, o al final te tienes que buscar la vida como buenamente puedas. Es un poco triste, yo creo, y la mentalidad creo que va cambiando un poco, pero cuesta y todavía está bastante inculcado el hecho de que tienes que ser escalador o tener perfil vueltómano para poder pasar o tener ciertas garantías de pasar a profesionales y que se fijen en ti. Ahora que decías lo de Alejandro Valverde, que, a ver, su palmarés es el que es, no se puede negar, pero mucha gente le critica el hecho de que se ha equivocado, digamos, sobre todo al final de su carrera, no intentando ir a estas clásicas o a carreras que podía haber ganado incluso, ya lo vimos en esa Flandes, etcétera. Pero igualmente, incluso aunque ha cambiado un poco, Julián Alaphilippe, no sé cuántos años tiene ahora, 27, 28, 26 años, hasta este mismo año, por ejemplo, sí que es un corredor distinto, pero no ha debutado, por ejemplo, en Flandes. Ya vimos lo que andaba en Flandes, que no llega a pasar el accidente y es uno de los favoritos. Digo que, aunque ha llevado un calendario un poco diferente que el de Alejandro, pero tampoco se ha centrado en carreras que también podría haber hecho maravillas, digamos. Bueno, yo creo que Alaphilippe, Julián Alaphilippe es muy inteligente a la hora de saber explorar el tipo de carreras en las que él mejor destaca, ¿no? E incluso, bueno, es verdad que a lo mejor podía haber debutado antes en Flandes, ¿no? En una carrera como Flandes o en otras, porque puedes a lo mejor probarte en un año anterior, ¿por qué no en a través de Flandes, ¿no? Que es una carrera más pequeña, a lo mejor más accesible para un corredor que no tenga experiencia en el adoquín. Te pruebas primero en una prueba que no tiene tantos tramos adoquinados, que es un poco más corta y puedes ver qué tal lo haces, ¿no? Él bueno, pues ha decidido apostar a lo grande por Flandes. Yo recuerdo que el año pasado, a principios de año ya, cuando se veía que Alaphilippe andaba muy bien, allá por marzo y demás, me acuerdo que puse un tuit diciendo Julián Alaphilippe debería correr Flandes. Y esto hablaba de 2019, porque yo estaba convencido de que podía hacerlo muy bien. En ese sentido, yo estaría de acuerdo contigo en que lo ha hecho un año tarde, pero Alaphilippe tiene todavía mucho por delante para destacar en este tipo de carreras. Y él creo que está siendo muy inteligente de no obsesionarse como vueltómano a pesar de lo que hizo el año pasado en el Tour de Francia, ¿no? Él realmente estuvo acariciando la victoria en el Tour de Francia, aunque terminase quinto al final. Pero él terminó el Tour de Francia y dijo, no quiero obsesionarme con esta carrera y el año que viene no quiero disputarlo de cara a la general y quiero ir a correrlo sin presión y caza etapas, y eso es lo que ha hecho este año, ¿no? Lo ha hecho muy bien, ha ganado su etapa, ha sido protagonista y además le ha permitido el correrlo de esta manera un poco más libre y dejándose ir cuando no tenía opciones, hacer lo que no hizo el año pasado. El año pasado quedó quemadísimo tras el Tour de Francia y sin embargo este año todavía estuvo fresco
y tuvo esa frescura para ganar el campeonato del mundo, para ganar, entre comillas, que no ganó Lieja, porque ya sabemos lo que hizo, pero y para tener opciones y desde luego tener piernas para haber ganado Flandes también de no haber sido por el infortunio de Pero la moto. quizás tienes razón tú, el año de Alaphilippe es espectacular a pesar de lo que ha pasado, pero sus últimas declaraciones, aunque ya sabemos que Julián es a veces un poco Thomas Voigtler, digamos, son... Sí, de dar la nota. Exacto, si no me equivoco, ahora no los tengo aquí, pero son que estaría muy bien ir a ganar el Tour de Francia. Veremos si es real estas declaraciones, pero tras ganar el Mundial, un buen objetivo sería ganar el Tour. Quizás es un poco, digamos, volver a Bueno, y no lo consiguió, digamos. yo la verdad es que no lo veo. Del mismo modo, también dijo después de lo de Flandes, el año que viene estaré en la línea de salida de Flandes para ganarlo. Entonces, bueno, a ver, Julián Alaphilippe es un poco showman, lo sabemos todos y lo acabas de decir tú. Lleva el maillot arcoiris, todo el mundo le va a poner el micro en la boca y tiene que decir algo, ¿no? Y todo lo que diga Julián Alaphilippe, que ya de por sí suele llamar la atención, pues se va a amplificar por la prensa, ¿no? Entonces, bueno, esto son cosas que a lo mejor se dicen en un momento dado y que luego ya veremos. Yo no veo a Julián Alaphilippe ganando o siendo un corredor para disputar una gran vuelta. Creo que sería un error en su carrera deportiva enfocarlo, pero también os digo una cosa, creo que se ha ganado el derecho de intentarlo por lo menos una vez más después de lo que hizo en 2019, porque hay en carreras en las que ya lo ha demostrado todo, es verdad que tiene todavía que construir palmarés, por muy buen clásico mano que sea, le faltan muchas carreras por ganar y tiene tiempo para hacerlo, pero también creo que sí que se ha ganado, yo creo, sin obsesionarse con hacerlo todos los años, pero sí se ha ganado el derecho a decir, voy a ir un año al Tour de Francia a ver hasta dónde puedo llegar, yendo con la idea desde el principio de ir a por la general. Eso sí, yo creo que si no le sale en la siguiente vez, que se olvide. Esa sería, a ver, mi humilde consejo al francés, si tuviera la oportunidad ahora de hablar con él y decirle mi idea al respecto, que bueno, al final pues es una opinión como la vuestra, ¿no? Si no, ya se lo diría al jefe. Hombre, claro que se lo diría al jefe. Desde Porque luego. tiene que dar paso a Remco. Sí, es verdad, que a ver hasta dónde llega Renko. Pero vamos, Renko sí que es un corredor, un vueltómano por naturaleza, ¿no? Por condiciones naturales. Alaphilippe, no. Lo que veas es que Alaphilippe es tan bueno que en circunstancias concretas pues puede estar también ahí delante en una vuelta por etapas porque sube y contrarrelojea lo suficientemente bien como para poder estar ahí en la pelea, como demostró en 2019. Así es. Vamos con la siguiente, Jaume, aunque le estoy quitando, creo, un poco el guión a Jaume, queriendo así intervenir, pero también quería un poco participar de todo el tema. Sí, bueno, hilamos con Alaphilippe. Alaphilippe, que empezó también, le vimos en ciclocross, creo que fue campeón del mundo junior. Mucha gente lo olvida. Corrió hasta sub-23 también, luego ya en élite no, pero en sub-23 tengo yo la imagen de vistiendo el maillot de campeón de Francia de ciclocross. Sí, lo digo porque, sobre todo en estos últimos años, con la aparición de Van Aert y Van der Poel, se está viendo que el ciclocross es una buena escuela para el ciclista clasicómano. Sí. Aquí en España, por lo menos lo que estoy viendo aquí en Cataluña, el ciclocross está aumentando. Hay un auge, no muy grande, pero en cierta medida todos los años voy viendo un poco más, sobre todo en categorías inferiores, de cadetes, de juniors. Incluso creo que hay una categoría que pueden ir con BTT, me fijé, porque son muy, muy pequeños. Lo que quiero decir, ¿crees que es una buena base para que tengamos clasicómanos en un futuro? Sí, yo creo que sí.
También, bueno, pues se me ocurre ahora en España, corredores profesionales, los hermanos Izaguirre, pues suelen hacer ciclocross en invierno y a nivel nacional, pero a muy buen nivel, ¿eh? O sea, son de lo mejorcito que hay. Hubo una caída Eh, muy grave, ¿no? eh, Los dos tuvo una caída. Bueno, aparatosa no pasó nada, pero Sí, fue muy aparatosa. más aparatosa que grave. La verdad es que fue fea en una especie de puente que había, pero bueno, eso no les va, no les va a hacer dejar el ciclocross, ¿no? Que es algo que lo llevan casi en su ADN. A mí sí me parece una buena escuela porque el ciclocross te da, yo creo que fundamentalmente dos cosas, casi diría que tres cosas. Una, em, habilidad sobre la bicicleta y la verdad es que este tipo de carreras, las clásicas con esas carreteras tan estrechas, a veces también el tipo de terreno, ¿no? El terreno, pues adoquinado, ¿no? Que no es el asfalto, no es fácil rodar por él, pues te da cierta técnica sobre él, el correr sobre, el estar acostumbrado a correr sobre suelo irregular, sobre suelo no asfaltado, y en general, pues técnica, dominio sobre la bicicleta, te ayuda mucho. Explosividad también, porque el ciclocross evidentemente requiere mucha explosividad y recuerdo pues corredores que han pasado a ruta de forma casi específica, no casi completa, y han dejado muy de lado el ciclocross, como pueden ser Zdeněk Štibar o Lars Bohm en su momento, que mencionaban, al principio pasaron y dejaron muy de lado el ciclocross y después volvieron a competir ocasionalmente en ciclocross en el invierno porque decían que habían perdido mucha explosividad y el volver a hacer ciclocross les ayudaba a recuperarla un poco, ¿no? Y también es una excelente manera de mantener cierto tono físico fuera de temporada y no centrarlo todo a los entrenamientos y tener un poco también el interés de una competición corta, breve, en la que a lo mejor no tienes gran ambición si el ciclocross no es en lo que tú estás centrado, es decir, no tienes presión por obtener resultados, pero tienes el interés y esa adrenalina que te da la competición, ¿no? Entonces también es un interés especial en fuera de temporada que, bueno, le da un poquito de variedad a la rutina esa de entrenamiento y entrenamiento cuando no tienes competición. Esos serían un poco los tres bloques por los que yo consideraría que el ciclocross es muy beneficioso también de cara a, como un complemento para la carretera y luego pues para otros ciclistas que quieren, que son muy buenos y tienen la ambición de ser ganadores en ambas disciplinas, pues está demostrándose que es posible también hacerlo. Sí, de caras al 2021, que esperemos que sea una temporada más normal, aunque como ya estamos viendo en Flandes han dicho que no habrá público, pero que se pueda correr con el calendario habitual, digamos. ¿Nos podrías hacer una pequeña previsión o lo que te gustaría ver que ocurriera en 2021? Hombre, no me gusta mucho decir lo que me gustaría ver porque ahí uno tiende, a lo mejor tiende un poco, te traiciona el subconsciente y tienes ahí tus propias, tus preferencias, te, se te meten ahí un poco más de lo que tú querrías, ¿no? Hombre, evidentemente yo coincido ahí contigo en que lo que me gustaría ver es una temporada en la que por lo menos las competiciones puedan hacerse y puedan hacerse en su fecha habitual, ¿no? Que ahí tengamos un poquito más de normalidad y, y también, bueno, pues que tengamos a... Es muy obvio lo que voy a decir, pero que tengamos a los favoritos en la salida sin lesiones y que puedan disputar las grandes carreras, ¿no? Eh, por ejemplo, por mencionar algo más concreto, yo en 2020 me he quedado con la gran espina clavada de no ver a Renko Evenepoel, de no haberlo visto en una gran vuelta, ¿no? Quiero ver a Renko Evenepoel en una gran vuelta en 2021. No olvidemos que hasta su caída en Lombardía en 2020 había disputado 4 vueltas por etapas de una semana y las había ganado las 4, es decir, 100% de efectividad como vueltómano. Tenía el Giro en su calendario. Yo pienso personalmente, esto es una hablar de ciclismo ficción totalmente, una lanzada a la piscina, pero pienso que habría ganado el Giro,
que tenía las condiciones físicas para haber ganado ya el Giro de Italia este año, de haberlo podido disputar. Lombardía quizás también, ¿no? ¿Perdón? Y Lombardía antes de caerse también. Y Lombardía posiblemente también, ¿no? Yo creo que yo estaba además retransmitiendo esa carrera y tengo que confesar que es muy difícil narrar una caída como esa porque, claro, es que no sabes lo que ha pasado. Tú ves una bicicleta ahí en un puente y ves que el corredor se ha caído para abajo y no ves ni la distancia que hay hacia abajo, ni cómo está, ni nada. Entonces, la verdad es que son momentos bastante duros como comentarista porque te dejan muy frío, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que Lombardía podría haberlo ganado también y para mí el Giro era favorito. Entonces, a lo mejor de dar solo un apunte de algo de lo que me he quedado con ganas en 2020 y que quiero especialmente ver en 2021 sería ese, ver a Renko Evenepoel en una gran vuelta, por decir solo una cosa y no tratar de irme mucho sobre las ramas. ¿Tú lo ves también, antes de pasar a la siguiente pregunta, tú lo ves también un posible buen clasicómano? Porque todo el mundo dice Eddy Merckx, puede ser luego Eddy Merckx, mucha gente con la que hablamos, ahora que estamos más dentro del mundillo ciclista. Cuidado con este chico que no llegará al palmarés, pero lo igualará. Hoy en día quizás es muy difícil. Renko Evenepoel tiene condiciones muy buenas como clasicómano, pero también tiene dos cosas malas. Voy a empezar por las cosas negativas o por los aspectos que a mi modo de ver le pueden evitar amasar un gran palmarés en las clásicas o hacerlo más difícil. Uno, y este es muy importante y viene de él mismo, porque lo ha dicho él, no le gustan los adoquines. Además es un corredor muy pequeño y demasiado ligero quizá para los adoquines. No tiene, la verdad es que el cuerpo de clasicómano de pedruscos, ¿no? Y él mismo ha dicho, no le gustan los adoquines. Entonces, pues no sé si lo veremos alguna vez en Roubaix, no sé si lo veremos alguna vez en Flandes o en otras carreras. Es que no sabemos ni siquiera si lo vamos a ver. Dos, no es un ciclista con una gran punta de velocidad y normalmente esto en las clásicas es muy importante. Hay que ser un corredor rápido para ganar clásicas generalmente. Pero como contrapartida, pues tiene esta capacidad impresionante para rodar en solitario que es que cuando se va, que no hay quien le eche mano. Y las clásicas sabemos que no son como una etapa de una vuelta por etapas. Un hueco que se abre lejos de meta en una clásica es muy difícil de reducir, incluso aunque haya un equipo fuerte tirando por detrás, ¿no? Y ahí Renko Evenepoel puede hacer mucho daño a cualquier formación con su capacidad para rodar. Este ataca... O sea, Renko Evenepoel tiene que devolver a la Redoute a su esplendor en Lieja. Renko Evenepoel tiene que ser el próximo ciclista masculino, porque afortunadamente con las chicas sí que estamos viendo en estos últimos años ataques ganadores desde la Redoute, que como a mí me gusta decir, honran la historia de la Redoute, pero en la Lieja masculina yo creo que Renko Evenepoel está llamado a ser el próximo ciclista que honre también la Redoute y que sea capaz de, desde esa cota mítica en la historia de la carrera y en la que en muchas ediciones antiguas se han dado ataques ganadores, yo creo que Evenepoel tiene que ser el próximo que gane una Lieja ganando desde la Redoute, porque creo que si es capaz de coronar con unos segundos, no va a haber quien le eche mano a esta meta desde allí, por mucho que sean 35 kilómetros. Vamos con las dos últimas de clásicas, antes de unas cuantas de ciclismo femenino, y le dejo a Jaume. Sí, bueno, la penúltima es actualmente, hablando siempre de Van Aert, Van der Poel, ¿qué ciclistas nos estamos olvidando para el palmarés de las clásicas en 2021? Pues yo he tenido la sensación a lo largo de todo 2020 que se ha despreciado demasiado a Peter Sagan. Que se ha casi dado por hecho que está acabado, que ya no tiene más que decir y que sus escasísimas victorias vienen dadas por un descenso en su rendimiento físico. Yo no estoy de acuerdo. Y además, no es solo una sensación, sino que creo que su actuación en el Giro y sobre todo su actuación en la etapa que ganó en el Giro de Italia, a mí me recordó al mejor Peter Sagan que yo haya visto en cualquier versión, porque esa etapa la ganó realmente a lo grande, ¿no?
Nada de ganar en un sprint ni nada, no, ganando en solitario, soltando a la gente, subiendo en un recorrido tipo clásica, fue muy espectacular. Entonces, creo que Sagan también es uno de los que ha acusado mentalmente el parón y las condiciones tan peculiares de esta temporada 2020, y si hay la fortuna de tener una temporada un poquito más normal en 2021, creo que hay que seguir contando mucho con Peter Sagan. No solo porque creo honestamente que tienen la capacidad para seguir ahí, sino porque es un deseo personal también. Imaginad el espectáculo que sería ver en una clásica un desenlace entre Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe y Sagan. Si es que esto es de lo de ponerte en pie delante de la pantalla y que se te pongan las pulsaciones a 200, ¿no? Eso sería algo verdaderamente tremendo. Y bueno, siempre está el bloque de The Koenig Quick Step al que no se puede dejar de lado, ¿no? Porque andan muchísimo entre los Senechal y los Lampaert y compañía. Bueno, Alaphilippe también, cuando se sume a la fiesta, pues es un equipo que siempre funciona, siempre funciona. Entonces, vamos a ver a G2R, porque es un equipo que claramente ha cambiado la filosofía de cara a 2021 y van a estar mucho más centrados en las clásicas y van a tener un buen potencial con los fichajes que han hecho. Entonces, quizá les falta el súper ganador, pero como bloque van a ser muy potentes y van a tener muchas cosas que decir. Y yo espero que todavía Philippe Gilbert tenga las piernas para ganar su quinto monumento, para ganar la Milán-San Remo, porque sería algo absolutamente histórico y un hito increíble del ciclismo moderno. Entonces, bueno, estos son así los nombres que me vienen un poco a primera vista de lo que podría la verse. cara de Jaume, no sé por qué me da que la siguiente pregunta va a aparecer este nombre. Sí, sí. Bueno, mi última pregunta precisamente era esta, ¿no? Año impar, año de Philippe Gilbert. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yendo ahí un poquito y buscando pues, sus grandes años, ¿no? 2011, 2017 también, 2019 cuando ganó su cuarto monumento, la París-Roubaix, 2021, sí, parece apropiado, ¿no? Para que gane el quinto y cierre el círculo de ganar la Milán-San Remo. Es dificilísimo, pero bueno, Philippe Gilbert también nos lo hemos perdido en la temporada 2020 por la lesión, por la caída en el Tour de Francia, y al final no pudo correr las grandes clásicas de finales de temporada. Pero bueno, sí que corrió San Remo, en la que fue noveno, estuvo ahí más o menos en la pelea. Pero es verdad, año impar, debería de ser año de Philippe Gilbert, así que ¿por qué no? Qué bueno. Vamos ya con el segundo tema y último, el ciclismo femenino. ¿O te ha quedado algo, Jaume, No. ¿no? Pasamos. Vamos al ciclismo femenino, donde tengo que decir, no es para alabar a mi compañero, pero Jaume también domina bastante. No, para nada. Bueno, ¿Qué le dirías a esa gente, por ejemplo, como yo, que sí, que empezamos hace años ya y con Lesamín, lo que contaba antes, y ahora ya nos vemos pues el Giro femenino y muchas otras carreras, pero ¿qué le dirías a esa gente que está empezando a ver carreras, pero que solo sabe Van der Breggen y Van Vleuten a Movistar? ¿Qué le dirías para decir, oye, acábate de enganchar porque eso es espectáculo puro? bueno, pues aquí voy a permitirme reutilizar un poquito unos comentarios que hice hace unos días a la revista Volata, que también estuvieron hablando conmigo, estuvieron haciendo una especie de cuestionario sobre la historia del ciclismo, primero historia del ciclismo en general y después más concreto sobre el ciclismo femenino. Entonces, no me hicieron la misma pregunta que me has hecho tú, pero sí que la voy a readaptar un poco mi respuesta entonces, porque me vale también como respuesta a lo que me has dicho. Cuando me preguntaron sobre la historia del ciclismo femenino, una de las preguntas era que quiénes eran, a mi juicio, las mejores ciclistas de la historia. Y yo le salí con una respuesta tal vez un poquito inesperada, pero o por lo menos yo creo que la extrañaron un poco, ¿no? Y dijeron que a lo mejor otros periodistas dirían otros nombres, ¿no? Lo normal es decir nombres de ciclistas retiradas,
quizá por la costumbre que tenemos en el ciclismo masculino, pero yo no dije eso, yo dije, las mejores ciclistas de la historia están compitiendo en la actualidad y por eso tenéis que verlas ahora mismo. Así que enganchaos antes de que sea demasiado tarde y ya no estén. Esa fue mi respuesta. Puede parecer como casi un gancho, ¿no? Un poco forzado, pero yo sinceramente lo creo así. Yo creo que las mejores ciclistas de la historia están corriendo ahora mismo. Son Marianne Vos, Annemiek van Vleuten y Anna van der Breggen. Y eso, tenemos la suerte de disfrutarlas a la vez ahora de que están todavía compitiendo y para mí son excepcionales por dos motivos, por aptitud con P, por actitud con C, es decir, por sus cualidades físicas excepcionales y por la forma espectacular que tienen de correr y de entender la competición. Así que poder disfrutar todavía de ellas por el hecho de que hay ya muchas competiciones, muchísimas, que se emiten en directo, a diferencia de hace solo 5 o 6 años, que casi no había ninguna. El cambio es tremendo. Así que, como digo, hay que engancharse antes de que sea demasiado tarde, porque dentro de unos años los que hemos vivido esta época podremos decir, yo vi correr a Van Vleuten, vi correr a Van der Breggen, vi correr a Vos, y otros no podrán decirlo, ¿no? Y se quedarán con las ganas del mismo modo que ahora nosotros decimos, yo no vi correr a Eddy Merckx, yo no vi correr a Bernard Hinault, yo no vi correr a Fausto Coppi, yo no vi correr a tantos otros, ¿no? O por poner alguno más reciente, hay gente que yo no vi correr a Miguel Indurain, yo no vi correr a Perico Delgado, yo no vi correr a, yo que sé, a Marco Pantani, a Frank Van den Broek, a tantos otros que podríamos decir, ¿no? Podríamos decir multitud de nombres, a Paolo Bettini, etcétera. A Alejandro Valverde, a lo mejor los que se aficionen dentro de un par de años tampoco lo habrán visto correr. Entonces, siempre hay eso, ¿no? Siempre va a haber un gran campeón, una gran campeona que no hayas visto correr, pero yo tengo la convicción de que ahora mismo las 3 mejores ciclistas de la historia están compitiendo aún. Y por eso, y por muchas otras razones, que no son solo ellas, no quiero hacer de menos al resto, creo que la mayoría de las carreras femeninas son muy bonitas y se compiten de una forma bastante de vieja escuela, yo diría, a veces sin mucho control de equipos, lo cual las hace bastante atractivas y por eso creo que es un buen momento para engancharse ahora, antes de que sea demasiado tarde y que a lo mejor se convierta más en una especie de ciclismo control que pueda ser menos atractivo de ver, pero ahora mismo creo que es un producto muy atractivo de televisión y solo hace falta un poquito de implicación, ir conociendo a las protagonistas para engancharse. Sí, yo uno de los argumentos que cito a gente cercana, es una opinión personal mía, es que el ciclismo femenino, a diferencia de otros deportes que está esta dualidad de masculino o femenino, como puede ser, por ejemplo, el fútbol, en el fútbol sí que tienes la sensación que es diferente. Por condiciones físicas o por lo que sea, se juega diferente y te puede gustar más o menos. Pero en cambio en ciclismo, creo que es uno de los deportes en que menos se puede notar y más parecido es a verlo un masculino, no hay diferencia. Estoy de acuerdo. Incluso si es ciclocross o lo que sea. Estoy de acuerdo. Las sensaciones son iguales. Estoy de acuerdo y yo ese argumento lo he utilizado también. Igual que dices el fútbol, pues por ejemplo el baloncesto femenino, también yo lo veo más diferente, ¿no? Pero el ciclismo, quizá yo ahí lo compararía un poco también con el atletismo. El atletismo femenino o masculino, a mí me da igual ver uno que el otro. Si al fin y al cabo es lo mismo, solo varían los nombres, ¿no? Pues el ciclismo igual, para mí es todo. Para mí es igual de espectacular ver un duelo entre Van Vleuten y Van der Breggen que verlo entre Van der Poel y Van Aert. Exactamente igual. De hecho, yo ahora mismo tengo de duelos entre grandes ciclistas en los últimos, yo qué sé, en el último lustro, en los últimos 5 años. Ahora me vienen 2 a la mente. El de en ciclismo en ruta, evidentemente en ciclocross, los propios Van der Poel y Van Aert han tenido un montón de ellos, ¿no? Pero en ciclismo en ruta, Van der Poel, Van Aert en Flandes este año. Ese duelo al final dilucidado por un sprint separado por un tubular, ¿no? Y el de Van Vleuten y Van der Breggen en la Course del año 2018, que para mí es
carrera más espectacular que he visto en el último lustro, masculina o femenina, y pues a mí me da igual, quiero decir, cuando uno conoce un poco las condiciones de las corredoras y tienes esa implicación también personal con cierto favoritismo por unas o por otras que te hacen también que te lata un poquito más fuerte el corazón en unas situaciones de carreras u otras, pues es lo mismo ver que sea un hombre o una mujer, porque dan carreras bonitas y dan espectáculo, y desde luego para mí pues no hay ningún tipo de distinción. O sea que yo estoy de acuerdo contigo y, como digo, es un argumento que yo también a veces he utilizado a la hora de un poco vender el producto a otras personas. ¿Crees que progresa adecuadamente, que se diría en el argot más del colegio, el ciclismo femenino, tanto en nivel interno español como global? En líneas generales, sí, rotundamente. Progresa adecuadamente y mucho. Y en todos los sentidos. ¿Eh? Yo empecé a seguirlo con más asiduidad en 2012, el ciclismo femenino, y de entonces a hoy es un mundo, es un abismo la diferencia que hay en solo 8 años, tanto a nivel de repercusión en los medios, de carreras televisadas. O sea, literalmente en 2012 podías ver el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos porque era año olímpico, que si no, solo el Campeonato del Mundo. No se podía ver nada más en directo. Ahora mismo, sí es que se ve casi todo ya. A lo mejor no se le da el bombo que se le da a las carreras masculinas, o tienes que buscarte un poquito más la vida, pero por ejemplo en Eurosport sí, a lo mejor muchas carreras femeninas no se dan a la tele, pero se dan en los canales digitales, se dan en el player o lo que sea, o se da alguna por algún otro tipo de streaming, por internet, y de una manera u otra las puedes ver, ¿no? Eso hace 8 años no pasaba, pero es que hace 3 o 4 tampoco. Es decir, ahora hay un boom de retransmisiones en televisión, y esto es una diferencia enorme. Han salido muchas carreras importantes que no estaban. Este año debería haber habido la primera París-Roubaix femenina, que al final, como se canceló la carrera, no, pero bueno, esperemos verla en 2021. Pero nacieron en 2017, por ejemplo, la Lieja femenina, la Amstel Gold Race femenina también. En 2022, ASO va a organizar ya un Tour de Francia femenino también, que va a empezar el día que acaba en París el Tour masculino. Es decir, que está creciendo todo muchísimo. Van saliendo más carreras importantes. Van saliendo, va habiendo cada vez más retransmisiones. El nivel del pelotón ha subido una barbaridad. O sea, no tiene nada que ver cómo andaba el pelotón en 2014 a cómo anda ahora mismo. Ahora andan muchísimo más las corredoras, muchísimo. O sea, la diferencia es tremenda. Y hay una cosa en la que se está quedando más atrás y que a mí me disgusta mucho, y algunas corredoras también. Y esto lo tengo que mencionar. Este es un punto malo. Y relacionado con esto que estoy diciendo, del mismo modo que el nivel del pelotón ha subido muchísimo, la visión de muchos organizadores está un poquito anticuada y un poquito arcaica. Y a mí me molesta mucho, y sé que a algunas corredoras también les molesta mucho, que a algunos organizadores de carreras femeninas parece que les da miedo meter dureza o meter distancia en sus carreras, y meten recorridos ridículamente cortos, ridículamente sencillos. Meter dureza, que las corredoras no solo lo pueden hacer, sino que muchas lo están pidiendo. En entrevistas en los últimos 12 meses o así, yo aquí en España he visto Eider Merino, Lourdes Ollarvide pedir expresamente en entrevistas que le han dado a los organizadores: no tengáis miedo de meter distancia y de meter dureza, que nosotras podemos hacerlo y lo queremos, ¿no? Es que algunas corredoras dicen que se sienten ofendidas personalmente porque les meten recorridos ridículamente cortos, ¿no? Entonces, meted más dureza, que el nivel del pelotón ha subido mucho, especialmente meted más dureza en la categoría, en las carreras World Tour, ¿no? No pongáis etapas de 80 kilómetros. A ver, yo aprecio mucho a la anteriormente llamada Madrid Challenge y ahora Ceratici Challenge, va y la vuelta, y espero que la carrera siga creciendo, y el organizador tiene todo mi apoyo, pero no metáis etapas de 80 kilómetros. Que
es que eso es casi ofensivo en una carrera World Tour, cuando el Giro Rosa te mete etapas el doble de largas y muchísimo más duras con muchísimo más desnivel. Eso me parece fuera de lugar, ¿no? Entonces, el organizador tiene que ponerse un poquito al día en cuanto a la subida de nivel del pelotón y meter recorridos con un poquito más de chicha. No solo porque las corredoras pueden hacerlo y las corredoras muchas también lo están exigiendo, sino porque también ayuda a que el aficionado que a lo mejor no está del todo metido en el ciclismo femenino se lo tome más en serio, ¿no? Porque, claro, si a lo mejor el aficionado ve, dice, es que hacen 80 o 100 kilómetros llanos y eso también lo puedo hacer yo, ¿no? Pues yo creo que ayuda también a que el aficionado se lo tome más en serio, es decir, oye, pues también se mete en su etapa de 170 kilómetros con 3.000 metros de desnivel, como en el Giro Rosa, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé, otras carreras pues tienen también su distancia, su dureza, o pueden subir perfectamente la Gran Colombier como en la Course de 2018 y dar un grandísimo espectáculo allí en la montaña, ¿no? Entonces, el Zoncolán, como mete el Giro Rosa, o el Mortirolo, o el Stelvio, cosas así, también todas estas cosas, dan valor. Yo creo que las corredoras se sienten valoradas cuando le metan recorridos más duros y ayuda a que más aficionados se tomen en serio la categoría, ¿no? Y digan, ostras, pues las corredoras también hacen sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la París-Roubaix creo que lo ha hecho bien con el recorrido que tenían pensado para 2020, porque habían metido un montón de tramos adoquinados. De hecho, tenía más porcentaje de adoquín respecto a la distancia completa la carrera femenina que la masculina, que es bastante llamativo. No sé si la masculina tenía un 20... Ahora hablo de memoria, pero un 21% de la distancia era adoquinada, la masculina, y en la femenina era el 26 o el 28% de la distancia de la carrera sobre adoquines. Entonces, eso estaba bien, porque lo ridículo hubiera sido, pero es que algunos organizadores lo hubieran hecho así: hacen una carrera, una París-Roubaix femenina, y les meten 2 tramos de adoquines de 2 kilómetros cada uno y tan panchos, ¿no? Sí. Y no, En vez no de puede acortar ser. el asfalto, hubiesen acortado los adoquines. Exacto. ¿Te has visto Bueno, ya? he dado una respuesta súper larga que... No, pero es así. Oh, ya ha ido bien, porque justamente me ha respuesto la siguiente pregunta, que iba, bueno, sobre esto, ¿no? Los cambios que podríamos ver a corto plazo en el ciclismo femenino. Es muy difícil ver una gran vuelta de 3 semanas, pero yo quería hacer hincapié a eso, ¿no? A aumentar el kilometraje. A mí me llamó mucho la atención el Mundial de Yorkshire, ¿no? Fue una exhibición, pero el kilometraje era de junior y me llamó la atención. Incluso recuerdo que por Twitter tuvimos un poco de interacción con las palabras de Lourdes, comentando esto de que no tengan miedo a poner dureza. Sí, efectivamente, sí, es que Lourdes, yo también comenté algo por redes sociales al respecto de las palabras de Lourdes Ollarvide, que por otra parte honran mucho a Lourdes, porque ella no es precisamente una escaladora ni nada de eso. Lourdes Ollarvide es más una rodadora, es una buena contrarrelojista que no se iba a ver necesariamente beneficiada ella personalmente por el hecho de hacer carreras mucho más duras, ¿no? Pero sí tiene la inteligencia, creo que la visión de lo que es más el bien general del ciclismo femenino, y sabe que una forma también de que la categoría crezca es esa, aunque necesariamente no sea lo que más convenga a ella siempre por sus condiciones como ciclista, ¿no? Pero bueno, por eso en ese sentido además me parece que tiene más valor aún lo que decía Ollarvide, porque no estaba siendo egoísta o partidista, estaba, creo que, diciendo algo objetivo y sensato de cara a la categoría en general. ¿Te has visto ya el perfil que salió esta semana, creo, principios de semana, de los Juegos Olímpicos de Tokio? Creo que son 140 kilómetros aproximadamente. Bueno, el perfil ya se conocía desde hace bastantes meses, supongo que ahora lo han sacado de nuevo, pero Exacto. bueno, con el perfil de los Juegos de Tokio ha habido movida,
hubo mucha movida ya en su día y yo estuve muy implicado con eso y muy quemado con ello, la verdad, porque no tiene nada que ver el recorrido de la carrera femenina con el de la masculina, pero no solo por kilometraje, es que en ese kilometraje podrías haber metido una dureza similar a la de la masculina, pero es que no lo es así en absoluto. Y a mí me parece, o sea, ¿cómo en unos Juegos Olímpicos puedes hacer esto? O sea, alguien asume que, yo qué sé, que un maratón femenino tuviese 18 kilómetros en lugar de 42, es que no puede ser. Yo creo que, mira, lo de los Juegos Olímpicos a mí a mí me puso malo en su día y estuve discutiendo mucho sobre eso. También hubo mucha discusión de las propias ciclistas, porque había ciclistas que defendían el recorrido, otras que les parecía absolutamente ofensivo. Entonces, entre las propias corredoras también se creó ahí un poco de tensión, ¿no? Pero vamos, yo lo tengo claro. A mí me parece bastante lamentable. Y a mí yo por ejemplo, me imagino como comentarista tratando de vender la carrera femenina y al aficionado lo que le gusta es alimentar un poco esa épica mental con la dureza de las carreras y la exigencia de las carreras. ¿Cómo le vendes al aficionado una carrera que es mucho más sencilla y mucho más fácil sobre el papel que la otra? Yo no veo la manera objetiva de hacerlo, entonces creo que hace mal al deporte eso. Sí, bueno, es un poco el hecho de que no concuerda a lo que el organizador pretende. Es decir, si estos Juegos Olímpicos tienen que ser duros y buscar que el campeón olímpico sea un escalador o alguien clasicómano pero que pueda pasar muy bien las etapas de montaña, ¿por qué en el recorrido femenino no es así? ¿No? Entonces, siempre se favorece más un sector un tipo de ciclista, en este caso femenino, que no ir variando, ¿no? Porque a veces habrá unos Juegos Olímpicos en Londres, tiene que ser llano o prácticamente llano. No hay esta variación. Claro, exactamente. Ese es otro de los problemas que hay, que se supone que en unos Juegos Olímpicos, pues cada competición, independientemente de que sea masculina o femenina, del deporte que sea, quiero decir que tiene que estar pues enfocada a cierto tipo de atleta, ¿no? Y claro, pues por ejemplo, en atletismo tienes un montón de categorías diferentes, pues para atletas más explosivos o explosivas, para atletas más de fondo. Entonces, claro, es como ponía antes el ejemplo del maratón. Un maratón es una prueba de fondo. Tú no vas a poner para los hombres una prueba de fondo y luego a lo mejor para las mujeres pones un maratón mucho más cortito que ya no es realmente una prueba tan de fondo, ¿no? Y es una prueba a lo mejor más para corredoras de media distancia. Pues eso que parece inconcebible en el ciclismo de alguna manera parece que se tiene que aceptar, aunque a mí me parece inaceptable y no es así. O sea, si el recorrido masculino es para un escalador, porque es para un escalador, o a lo mejor para un Julian Alaphilippe que esté muy inspirado ese día, pero claro, Julian Alaphilippe en un día inspirado puede subir con los mejores, ¿no? Pero vamos, es para alguien que suba mucho, pues el recorrido femenino también tiene que ser para una corredora que suba mucho. Del mismo modo que, pues eso, Flandes, por ejemplo, el Flandes femenino y el Flandes masculino, pues tienen recorridos realmente muy parecidos. Quiero decir que favorecen al mismo tipo de corredor o mismo tipo de corredora. Pues los Juegos Olímpicos tendría que ser exactamente lo mismo y no haber esa divergencia. Entiendo que puede haber una divergencia de kilometraje, tal vez, porque pues, las corredoras van a ir un poco más despacio siempre y una carrera del idéntico kilometraje sería una duración excesiva, ¿vale? Un poco más corta, pero mantiene el mismo tipo de perfil más o menos o mete las mismas dificultades que van a definir la carrera, ¿no? Y no las ponga solo en una prueba y la otra, ¿no? Así es. Seguimos, nos quedan un par de preguntas. A ver, tenemos una bueno, esta es un poco personal, no sé si nos la querrás contestar o no.
sabemos un poco de tu relación con Van Vleuten, Annemiek van Vleuten. ¿Has tenido algo que ver con que fiche por el Movistar? Ahora es cuando das Raúl, el No, titular. no puedo responder a eso. No puedo responder a eso. Prefiero no decir nada. Tampoco, bueno, a ver, tampoco tengo por qué ocultarlo. He estado, digamos que, muy al día desde el primer momento con los movimientos al respecto de esto. Es decir, que he estado de alguna manera implicado como mínimo en cuanto a conocimiento de la existencia de la posibilidad de darse este fichaje mucho antes de lo que se hiciese oficial, y hasta aquí puedo leer, tampoco voy a decir mucho más. Ha sido muy bien, la respuesta está muy bien conducida. ¿Qué Que te cada uno entienda lo que quiera, ¿no? exactamente? Exacto, que cada uno lo interprete a su manera. Cambiando un momento de término, ¿qué te parece el fichaje de Iván García Cortina por Movistar? ¿Crees que es, no sé si lo has dicho, crees que es un error, como dice mucha gente? ¿O crees que pueden hacerle un equipo más o menos a su alrededor para, ¿por qué no ver un ciclista español ganar una de de estas grandes carreras? Yo soy consciente y lo he oído, mucha gente que cree que es un error. Yo no creo que sea un error. Es más, creo que es un fichaje perfecto y que enfoca muy bien con el cambio de filosofía, con miras no tan a corto plazo, sino más a medio y a largo que ha dado Movistar desde inicios de esta temporada, ¿no? Con fichajes de muchos corredores jóvenes que no iban a dar resultados a corto plazo. Efectivamente, no han dado resultados a corto plazo, pero creo que tiene ciclistas que van a ser competentes en las clásicas. Por ejemplo, Johan Jacobs, que es uno de los nuevos corredores de Movistar, jóvenes, creo que va a dar bastante juego, creo que es un muy buen clásico mano en potencia y una gran posible pareja de cara al futuro con Iván García Cortina de cara a desarrollarse en ese tipo de carreras. Entonces, yo pienso que Iván García Cortina se va a encontrar con dos cosas buenas en Movistar. Uno, el liderato en las clásicas para ver hasta dónde puede llegar, y dos, ciclistas con proyección, con interés y con motivación en ese tipo de carreras que van a poder ser un muy buen apoyo y una posible alternativa también para él en el futuro. Así que yo ahí me desvío bastante de la norma y creo que es un muy buen fichaje para ambas partes y tengo la sensación de que van a encajar bastante bien. A mí me gusta para Movistar Iván García Cortina y me gusta Movistar para, él. O sea, creo que las dos partes salen ganando. Qué bueno. Antes hablábamos bueno, lo has comentado tú también, las tres grandes del ciclismo, Marianne Vos, Van Vleuten y Van der Breggen, que claramente están por encima del resto, porque son las mejores, no hay ninguna discusión, pero se ve mucha diferencia en el pelotón, en las grandes pruebas, y no tan grandes, cuando coinciden con equipos más continentales. ¿Crees que este hecho, que los equipos sean tan diferentes, que podemos ver una estructura de World Tour como un filial del Movistar o un filial del CCC, o que son equipos profesionales 100%, respecto a, por ejemplo, las que teníamos aquí, la Mireia Benito, que corre por el Massey Tactic, que prácticamente es un equipo amateur, élite? ¿Crees que esto contribuye mucho a esta diferencia en el pelotón? Sí, eso contribuye, porque ahora mismo en el pelotón hay corredoras que son 100% profesionales y otras que son semiprofesionales. Entonces, la dedicación y el descanso que pueden tener unas y otras en cuanto a entrenamiento, descanso, ese balance, ¿no? Y la dedicación a su deporte es completamente diferente. A mí se me quedó muy grabada una frase que dijo, si no me equivoco, fue Alicia González en su primer año con Movistar, cuando el Movistar femenino arrancó, que fue en 2018. Es cuando comenzó, ¿no? Y la primera carrera de Movistar en 2018 fue la Semana Valenciana.
Allí Alicia González terminó tercera, lo cual fue visto como un grandísimo éxito, evidentemente. Primera carrera de Movistar, ya con ciclistas de buen nivel internacional, primera carrera de Alicia González con Movistar, va y queda tercera, ¿no? Entonces, me acuerdo que Alicia dijo después de la carrera, pues va a ser que no éramos tan malas como creíamos, sino que lo único que necesitábamos era poder competir en igualdad de condiciones con el resto. Es decir, tener un entorno que nos permitiera ser profesionales y dedicarnos 100% a nuestro trabajo, que es el ciclismo. Y ahí lo demostró. Yo creo que este ejemplo responde perfectamente a tu pregunta. Así es. No sé si, Jaume, te ha quedado alguna... No. Las hemos podido hacer todas. Pues, Saúl, de parte, sobre todo de Jaume y mía, así como de todos los compañeros que formaban este intento de proyecto, muchísimas gracias. Y antes has dicho que tienes un amigo por allí, por Flandes y tal. Jaume y yo siempre decimos de algún día ir, ya que este año quizás no es posible por todo el tema de que no hay público. A ver si en 2022 nos enseñas un poco toda la zona, a ver qué te parece. Sí, yo encantado. La verdad es que, fijaos, si pudiéramos coincidir de alguna manera, pues sería genial, ¿no? Porque ya tengo cierta, aunque todo aquello sigue siendo un poquito un laberinto y sigue siendo un misterio por muchas veces que lo visites, pero ya uno se va aprendiendo las carreteras. Y yo recuerdo ya en las retransmisiones recientes de Flandes, como cuando iba el pelotón por X carretera, ya pues sabía el desvío que iban a tomar inmediatamente después, y ya me era familiar, incluso cosas, por ejemplo, recuerdo este año que tuve el honor, porque para mí es un honor, algunos decían, puf, vaya paliza, pero para mí fue el honor de retransmitir por completo de principio a fin Flandes, pero la masculina, inmediatamente después la femenina, que se disputaba después. O sea, que al final 9 horas seguidas entre las dos fue más o menos. Y recuerdo en un momento dado, para que veáis lo que ayuda al conocer a estas cosas, iban por una carretera, los ciclistas en la carrera masculina, y hubo muchos pinchazos en esa carretera. Y yo recordaba perfectamente esa carretera de mi última visita a Flandes, y estaba el arcén durante kilómetros y kilómetros lleno de cristales rotos. Y cuando estuve viendo ahí tantos pinchazos por esa zona, lo comenté, dije, yo recuerdo cuando pasé por aquí que estaba el arcén realmente asqueroso, tengo que utilizar esta palabra, todo de cristales rotos, y probablemente todos estos pinchazos que está viendo en el pelotón al pasar por aquí se deben precisamente a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para cosas como estas te permite el conocer un poco la zona, porque ya ves que hay ciertas carreteras que tienen tendencia a acumular este tipo de suciedad o esta peculiaridad en algunos sitios. Y como este ejemplo, pues vas conociendo muchos otros, ¿no? Entonces, vamos, yo desde luego encantado de dar a conocer aquello a quien vaya allí cuando cuadre, porque cuando algo te apasiona, pues es muy fácil también tratar de transmitir ese entusiasmo a los demás. Pues hemos disfrutado muchísimo hoy, esperamos disfrutar de estos días que hemos quedado en el futuro en Bélgica. Y esperamos verte pronto por el canal y pidiéndote la ayuda que necesitemos. Un abrazo enorme, Saúl. Pues nada, mucha suerte con vuestro proyecto y, en fin, ya sabéis dónde me tenéis cuando queráis contactar. Así que nada, muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Universo Cycling. Apasionados del ciclismo. Recuerda activar la campanita, dar like y suscribirte al canal. Nos vemos pronto, apasionados.